En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en el primer día de nuestro retiro vamos a ocuparnos o vamos a recorrer, como decíamos, dentro del misterio de la Santísima Trinidad, la persona del Padre. Primero tenemos que decir que nosotros creemos en un solo Dios, uno y trino. Ese Dios que es único Dios, pero manifestado en tres personas distintas. Y en ese misterio, muchas veces casi incomprensible para el hombre, encontramos lo que la teología nos recuerda que son las relaciones y las misiones. Las relaciones entre las personas trinitarias, esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también las misiones que después también la teología y la Iglesia les atribuimos a Dios, es decir, la misión creadora al Padre, la misión redentora al Hijo, la misión santificadora al Espíritu. Pero esto no significa que son tres dioses, sino que en cada una de esas misiones se manifiesta la totalidad de Dios, todo Dios. Hablando de la creación, ¿no? Que atribuida, como decíamos, al Padre, el Padre es creador, ¿no? Es decir, y tenemos que también recordar y profundizar que Dios no tiene principio, ¿no? Dios es preexistente, el único preexistente, Es decir, todo, absolutamente todo, es a partir de Dios. Podemos decir que antes la nada, el caos, y en Dios encontramos y Dios realiza ese orden en el caos que sería el encauce de la creación, de todo acto creador de Dios, un acto también ordenador. Dios es amor. Podríamos hablar y dar muchas características de Dios, muchos enfoques, pero fundamentalmente Dios se revela como el amor absoluto, el amor perfecto, el amor sublime, y así también toda la Escritura, ¿no? Especialmente San Juan lo va a expresar hermosamente, ¿no? Siendo Dios amor. A mí me gusta decir, y me escucharon muchas veces, que yo concibo la creación como el acto del desborde del amor de Dios. O sea, un Dios infinito y lleno de amor que se va llenando y se llena hasta que se desborda. La figura podemos poner de un vaso que le vamos poniendo agua hasta que se llena hasta los bordes y desborda, es decir, porque de alguna manera es como que le sobra, ¿no? Ese amor que cae para todos lados y para los costados. Bueno, para mí es un poco la imagen del amor creador de Dios, un amor desbordante, un amor que llega, ¿no? Todo surge, como decíamos, a partir de Dios, y todo participa del ser de Dios, porque en cuanto las cosas son, cuando uno está participando de aquel que le dio el ser, que le dio la posibilidad de ser. Es decir, nadie es autosuficiente, podemos decir, en su ser, sino que ese ser fue dado, y ese ser es participación del ser de Dios. Por eso también podemos percibir en el acto de amor, en el acto creador, un dinamismo, un motor que funciona permanentemente, no un motor que da solamente un impulso, como pensaba Aristóteles, que hablaba de un primer motor inmóvil, ¿no? Que daba origen al movimiento, ¿no? No, Dios no es ese motor inmóvil, porque es persona. O sea, ese movimiento es personal y surge desde la persona, pero en una dinámica permanente, absoluta.
Por eso también de alguna manera tenemos que distinguir o tenemos que ver, si bien la filosofía nos habla de un Dios inmutable, ¿no? De un Dios que no se mueve, y es verdad, Dios no cambia, pero desde lo espiritual descubrimos ese dinamismo de Dios, porque ese amor es permanente, es constante. La obra creadora no se agota, no se agotó, sino que permanentemente Dios sigue creando. Y a cada creación Dios le va dando una identidad, esa identidad que es tan necesaria para ser y para ser plenamente. Cada uno, para ser lo que es, tiene que encontrar y manifestar una identidad propia, mi identidad. Bueno, esa identidad me fue dada y me viene dada desde el acto creador. Por eso descubrimos, como decíamos, como una progresión en el amor creador. La Escritura en el Génesis nos habla de la creación, cuando narra el acto creador de Dios, lo pone dentro de la figura de la semana, de esos días. Es decir, ¿para qué? Para mostrarnos, para revelarnos que hay una acción progresiva del amor creador. Y esa progresión va llegando día a día, como lo va narrando, hacia ese último día que es el momento donde Dios crea al hombre, a vos, a mí, al hombre. Es decir, porque es como la cumbre de su obra creadora. A mí me gusta decir también, es como la frutillita de la torta, ¿no? Es decir, todo ya está realizado, hecho hermosamente, y faltaba eso, ese detalle. Por eso nosotros también espiritualmente tenemos que reflexionar y darnos cuenta que somos el detalle de Dios. Vos, yo, nosotros, cada criatura, cada hombre, cada mujer es realmente ese detalle del amor de Dios, porque es esa cumbre. Y toda esa creación, todo lo previo, todo lo que Dios va realizando y haciendo, Dios lo pone en las manos del hombre. Dios se lo confía al hombre, te lo confía, te dio la creación, te puso la creación a tu disposición. Por eso al admirar la creación, al poder contemplar la obra creadora, tenés que darte cuenta que todo eso Dios lo puso para vos. Por eso somos, de alguna manera, y tenemos que reconocerlo, somos ricos. Por más que no tengamos muchas cosas, por más que tal vez transitemos momentos de extrema pobreza, somos ricos, porque todo eso fue puesto por Dios para el hombre, puesto en tus manos. Por supuesto que la realidad del pecado, ya la vamos a hablar, muchas veces es la que te ha privado, ¿no? Es el mismo hombre que priva al hombre de ese disfrute, podemos decir así, de toda la creación, de todo lo creado. Nosotros fuimos creados, y así se lo revela la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, toda la creación muestra a Dios, refleja a Dios, pero no es imagen y semejanza de Dios. El hombre, esa obra culminante, es imagen y semejanza de Dios. Y ahí tenemos que reflexionar, si Dios es amor, yo soy amor. Si Dios es relación, porque es relación perfecta, no hay relación más perfecta que la intratrinitaria. Si Dios es relación, yo soy relación. O sea que el amor y la relación no son actos. Lo hemos encarado y se encara muchas veces que el hombre es capaz de amar, capaz de odiar, capaz de relacionarse o no. No, no es un acto, no es una capacidad, es una esencia. Yo soy amor y relación. Por eso esto me lleva a reflexionarlo, a pensarlo. Para eso es un retiro. ¿Qué pasa con esa realidad de ser en mi vida, de ser amor y de ser relación? Y en cada acto creador que narra la palabra, la Escritura, el Génesis,
recuerden que va diciendo en ese relato, y vio Dios que era bueno. O sea, cada una de esas cosas. ¿Y qué significa que era bueno? La palabra bueno encierra para mí armonía, belleza, perfección. O sea, todo acto creado por Dios, toda acción creadora, encierra la armonía, la belleza y la perfección. Es decir, la idea de paraíso. Por eso también la creación nos habla de ese paraíso, de ese jardín, donde todo, hecho y puesto por Dios, como decíamos, al servicio del hombre, lo pone al hombre en esa condición de paraíso. Y esa condición de paraíso es vivir plenamente una armonía, una belleza y una perfección. Pero esa realidad que aspiramos y a la que queremos simplemente llegar y de la que fuimos parte, se ha perdido por el pecado. Ese pecado que de alguna manera inducido por el demonio nos lleva a perder esa condición, esa realidad. Es decir, y no es solamente el pecado de Adán y Eva, no es decir, todo pecado, porque el pecado de Adán y Eva es como el prototipo del pecado. Y frente al pecado, el hombre es libre, yo soy libre. Si bien fue inducido, soy seducido por el demonio también fue libre para elegir y eligió, no Dios. Entonces yo voy a tener siempre también esa posibilidad de elección, que también me puede llevar o al pecado o a la gracia. Ese pecado, esa obra, podemos decir, sí, del mal, del demonio, es decir, va a ponerme en la otra vereda, es decir, no en la vereda de la armonía, la belleza y la relación, sino en el desamor, en el desorden, en la vuelta al caos, en desarmar lo que está perfectamente armado. Y esto es lo que me va pasando, lo que me ha pasado y lo que tengo que reflexionar también ahora. Si fui creado para vivir en esa situación, bueno, ¿qué me pasa hoy? ¿Cuál es mi pérdida de armonía? ¿He perdido la armonía? ¿Qué pasa con esa armonía en mi vida? ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿He perdido ese equilibrio? ¿Qué pasa con el desamor? ¿Me ha ganado el desamor? ¿Ha corrido el desamor, el amor en mi vida? Y muchas veces el mal, el demonio, también disfraza el amor. Ese amor que se disfraza llamándolo de muchas maneras y queriendo abarcar muchas realidades que no son el amor. Eso también nos va a pasar. El hombre, entonces, es cumbre de la obra creadora, pero no es centro. Su identidad es la de ser criatura. Y ahí está la felicidad, ahí radica la felicidad. Porque el mal me propone ser centro y toda la cultura en la que vivimos me está empujando a ponerme en el centro. El hombre es centro de todo depende de mí, todo parte de mí y llega a mí. No, mi gran felicidad tiene que consistir en ser y reconocerme criatura. Criatura amada por Dios, amada, predilecta, querida, como todo lo que dijimos antes. Entonces, de esa manera, es decir, el hombre vuelve al camino que Dios quiso, ese proyecto de Dios que quiso para cada uno de nosotros, y ser feliz en ese ser criatura. En esa relación de creador-criatura se da un ida y vuelta permanente. Esa ida y vuelta consiste en una venida, podemos decir, de Dios hacia mí en el acto revelador. Dios se me revela en la Escritura, pero también permanentemente. Dios se me va revelando, se me va dando a conocer en este viaje, podemos decir, de ida. Y hay un viaje de vuelta que tiene que ser mío hacia Dios, de cada uno de nosotros hacia Dios. Y ese acto es religarse a Dios, es lo que llamamos religión,
porque el hombre que recibe la revelación se quiere religar con Dios, se quiere atar a Dios, quiere volver a Dios. Y en eso consiste esa espiritualidad que yo voy armando, que yo voy teniendo en mi vida, ¿no? Y lo que quiere también el mal es romper ese camino de ida y vuelta. Y por eso me propone la centralidad del hombre, la cultura del pecado, porque pretende invisibilizar a Dios. El mundo de hoy quiere hacer invisible a ese Dios en la vida del hombre, y por eso también se va cambiando, se quiere cambiar la figura del Padre, el Padre Dios. A veces burdamente, a veces sutilmente, ¿no? Tratando de cambiarlo por energía, por algo superior, es decir, donde de alguna forma el hombre herido por el pecado y sugerido por el pecado le cuesta decir a Dios Padre, papá, Abba, le cuesta mucho, y nosotros sí tenemos que volver a retomar esa relación que es la más perfecta de mi Padre y yo, ser criatura, verdaderamente criatura. Le voy a dar algunas, daría para mucho más, pero en base a esto, para que ustedes puedan hacer hoy su reflexión, yo les voy a dar unos 6 puntos. El primero que les sugiero es tomar conciencia de ser criatura y disfrutarlo, lo que dijimos. Pensá hoy un rato que sos criatura de Dios, elegida, creada, cumbre de la creación, y disfrutalo, un rato de contemplación del ser criatura. En segundo lugar, hacer memoria de los gestos del amor de Dios en tu vida. ¿Cuántos gestos hubo del amor de Dios en tu vida que a veces pasaron casi desapercibidos? Bueno, hacé memoria hoy, en tu rinconcito, ahí donde estás, hacé memoria de los gestos del amor de Dios en tu vida. Tercer lugar, ¿cómo y qué haces para colaborar en la obra creadora? Porque esa obra creadora es la manera de amar, como decíamos, si yo soy imagen y semejanza de Dios, yo tengo que amar como Dios ama. Entonces, ¿qué hago yo para colaborar en esta obra creadora hoy aquí? Cuarta, ¿cuáles son tus búsquedas? ¿Buscás verdaderamente a Dios? San Benito decía, cuando alguien se acerque al monasterio con inquietudes, fíjense una sola cosa, que busque verdaderamente a Dios. Entonces pregúntate hoy, ¿cuáles son tus búsquedas? ¿Qué es lo que estás buscando en este momento? También difícil, entrampado en la que estamos. ¿Estás verdaderamente buscando a Dios? Quinto, ¿hay armonía en tu vida de criatura? ¿O cuándo la perdés? ¿Qué te hace perder esa armonía? ¿Por qué perdés la armonía? Y por último, revisá el viaje de ida y vuelta de esas revelaciones que recibiste de parte de Dios y también de qué manera te religás con Dios. Y especialmente aquí es importante revisar la oración, mi oración personal. Porque mi forma de volver a Dios, de religarme con Dios, de responder a su amor revelador, es la oración. Porque la oración es el diálogo. La oración es puro diálogo. Dios que me habla y yo le hablo. Dios que me habla y yo lo escucho y le respondo. Entonces tengo que revisar mi oración. ¿Cómo es tu oración? Dedicarle también un tiempo de este día para hacerlo. Espero que todo esto te sirva, te ayude para hacer esta primera etapa del retiro. Trabajá profundamente en ella y que el Señor te bendiga. Nos encontraremos en el próximo encuentro. Por eso te voy a dar una bendición para este día, para que te pongas a trabajar. Que el Señor derrame su bendición abundante sobre tu persona, sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.